Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta ocasión los habitantes tienen un doble beneficio. En primer lugar tenemos a el ilustre herediano, graduado de mi facultad, lo digo orgullosamente, a don Rodrigo Arias Camacho, rector de nuevo de la UNED, de esa universidad que es la más significativa en el territorio, que no me oigan en la UCR que dije eso, pues déjenme contarles que había una vez una máquina de ferrocarril de la Norden que era negra y usaba combustión que dañaba la atmósfera, pero en esa época la atmósfera no estaba demasiado dañada, me imagino que con carbón, y llegaba a la estación de Heredia. Antes de llegar pasaba por Barrio Chino, donde vivían los abuelos de don Rodrigo, y luego llegaba hasta la propia estación, donde a 50 metros vivía mi abuela Brenes, entonces, o la abuela Quesada, porque era el marido era el que era Brenes, pues la vida siguió, la locomotora desapareció, muchas cosas, ya Barrio Chino es muy distinto de lo que era, es más, posiblemente ya no se llama Barrio Chino, sí. Pero, y don Rodrigo vive en Barba de Heredia, pero tal vez cuéntenos un poco, don Rodrigo, de sus años en la Facultad de Ciencias Económicas y de sus años en la Universidad del Sur de Illinois, y debemos tener como unos 4 minutos, como unos 3 minutos. Ok, bueno. Un cordial saludo, don Juan, y a todas las personas que escuchan este programa. Un honor estar en Canal 15, en mi alma mater, la Universidad de Costa Rica. Ahora que usted decía Barrio Chino, ya creo que pocas personas ubican esa parte de Heredia como Barrio Chino. Efectivamente, ahí vivió mi bisabuela y mis abuelos. Recuerdo la línea del tren y el aserradero al otro lado. Ah, sí, ya todo eso cambió. Al lado de la casa de ustedes. Sí, exactamente. Pues cuando voy a entrar a la universidad, yo pienso que voy a estudiar. Yo creo que realmente es para la mayoría de la gente, cuando sale de colegio, difícil escoger la profesión, por tanta variedad y todas las situaciones que existen. Sin embargo, yo había decidido desde mucho antes que quería estudiar administración pública, sin saber que existía administración pública. Yo decía que yo quería estudiar algo parecido a lo de mi papá, que era contador privado, pero para trabajar con el Estado, decía yo. Y cuando comienzo a ver la lista de carreras, cuando voy a entrar a la UCR, encuentro administración pública, y fue la única carrera que pedí. Y entré pues a administración pública, y fueron unos años realmente muy bonitos, de mucha satisfacción interior, ¿Quiénes eran el decano y el director de la escuela? En esa época era básicamente de hombres. Decano fue don Claudio, don Claudio González, sí. Y director de escuela estuvo Luis Garita en ese tiempo. ¡Qué honor! Sí, estuvo Luis Garita, que hasta íbamos a jugar fútbol juntos aquí, ahí por donde está derecho. Bueno, él estuvo en este programa en Economía y Sociedad. Sí, después fue rector de la UCR. Bueno, ya había sido más bien. Sí, entonces fue una época interesante. Estuve en la Asociación de Estudiantes de Administración Pública como vicepresidente un tiempo, 1 año, 2 años. En fin, fue una época en la que uno totalmente se inmersa en el proceso de aprendizaje dentro de la universidad, con todo lo que ello conlleva, en una formación más allá de los conocimientos particulares, muy amplia para poder enfrentar todo lo que en la vida luego se presenta. Qué bonito. Y la maestría en la Universidad del Sur de Illinois, que entiendo que era un campus muy bonito, pero cuéntenos usted. Bueno, efectivamente hubo en esa época un programa especial de becas de Estados Unidos para Centroamérica, como respuesta en el informe Kissinger a las becas que daba la Unión Soviética en Centroamérica. Entonces abrió un programa paralelo. Y en uno de esos yo apliqué y tuve la oportunidad de irme. Tuve casi 3 años
primero en la capital, en Washington, y luego en la Universidad de Illinois, el sur de Illinois, efectivamente, que era una universidad en un pueblito pequeño, como pasa en muchos casos en Estados Unidos, que están dentro de un pueblo, pero al lado del pueblo realmente, en una reserva. Entonces era como con un lago al frente, con senderos para ir a las aulas, en fin, era una experiencia también muy significativa. Yo no conozco Illinois. ¿Ya empiezan ahí las praderas y los campos sembrados de maíz y de trigo o no? Sí, toda esa parte. Porque Chicago, digamos, la ciudad más grande de Illinois, pero nos quedaba 5 horas en carro. Entonces, de ahí para abajo, llegando hacia el sur, todos eran praderas y campos así, sembrados de granos en general. Nos quedaba más cerca San Luis, en Missouri, era 30 minutos cruzando el Mississippi. Alguna vez me ha tocado cruzar el Mississippi. Pero fue una experiencia también muy, muy importante, creo que muy, muy valiosa para enfrentar todo lo que vendría después. Y lo que vendría después habría sido que usted hace 40 años empezó a trabajar en la UNED, y creo que ha tenido primero 2 periodos, luego otros 2 periodos, y luego estuvo en el CINART y estuvo... Ministerio de Gobernación, también una dirección. Bueno, pues vamos a pedirle al canal que nos invite al segundo segmento, por favor. Mi nombre es Gabriela Mayorga, esto es Economía para Llevar, y hoy hablemos de cuántos somos. El saber la cantidad de personas que somos y cuántas seremos en el futuro cercano es vital para poder tomar decisiones. En la actualidad, muchas familias deciden no tener hijos y eso ciertamente es una garantía de menos gasto familiar. Pero si somos un país, la matemática no genera el mismo resultado. En Costa Rica somos 5.100.000 habitantes. De ese total, 562.000 personas tienen entre 18 y 24 años, pero de ellas solo el 71% terminó la secundaria y solo el 39% ingresó a la educación superior, con el agravante de los que más avanzan en sus estudios son las personas de mayores ingresos. El reto de la política económica relativa a educación es seguir siendo un país educado. Continuamos, amigas y amigos, en esta conversación amable y yo me siento muy casi en familia con don Rodrigo, y le quiero pedir que nos cuente un poco del concepto UNED, que básicamente toda la audiencia, más o menos desde pequeños, han oído hablar de la UNED, pero cuando yo venía, y don Rodrigo también, veníamos a la universidad, no había más que una sola universidad pública y posiblemente una sola universidad en el país, con lo cual, cuando el concepto de la UNED aparece, fue una innovación y una contribución importantísima al país. Efectivamente, la UNED, debemos de partir, que es la primera universidad a distancia en Latinoamérica. No había ningún otro país que se hubiera atrevido, porque es un atrevimiento como país, abrir una universidad a distancia, donde las universidades a distancia, digamos, modernas, eran recientes. Realmente hay un par de antecedentes significativos para la UNED en Costa Rica, que fue la Open University en Inglaterra del año 69 y la UNED de España del 72. El ministro de Educación, don Fernando Bolio, y un grupo de personas que trabajaban con él, se entusiasmaron cuando conocieron la existencia de la educación a distancia en Europa y vinieron acá a plantear el proyecto, que incluso se contempla en el primer Plan de Desarrollo de la Educación Superior. No existía la UNED, pero ahí se habló ya de la educación a distancia, y pues un par de años después nace la UNED en el año 77 con unos propósitos que yo creo que están muy bien resumidos en unas frases que dijo el presidente de la República cuando firmó la ley, don Daniel Odover, firma la ley 6044 el 3 de marzo del año 77. Perdón, déjeme decir una cosa, y por cierto, yo nunca he militado en ningún partido político,
pero quiero decir que mis respetos para esos dos constructores de patria, don Daniel y el diputado y ministro Bolio, don Fernando. Pues cuando firma la ley, don Daniel dice que lo hace con mucha alegría, muy satisfecho, pensando en cientos y miles de estudiantes y sus familias que se van a beneficiar de esta nueva universidad. Y agrega, en todo el país, y la educación superior no pasaba del área metropolitana en ese entonces. Bueno, creo que lo más lejano que existía era la sede de Occidente, la UCR en San Ramón. Y la UNED nace con la misión de llegar a todo el país con educación a distancia. Un año después, la UNED abre con 12 sedes. En todas las regiones hay alguna sede. Y lo otro qué lindo. Lo otro que dijo don Daniel cuando firma la ley fue, después de eso, que para todo el país, dice que además, por su naturaleza innovadora, educación a distancia, esta universidad está llamada a transformar todo el marco de la educación superior de Costa Rica. Y yo creo que con la pandemia eso vino a materializarse, porque la pandemia hace una inflexión en el desarrollo de la educación en general, la educación superior, y posibilita llegar más precisamente a todos los lugares del país. Nosotros tenemos 40 sedes como UNED, en todas las regiones, en pueblos alejados. ¿Y cuántos estudiantes tienen? 42,000 aproximadamente por año. ¿Y como cuántos gradúan por año? 5,000, entre 5,000 y 6,000 fluctúan. Son muchísimos, realmente, digamos, y la mitad más o menos puede ser fuera de la GAN, fuera del área metropolitana. Qué importante. Lo cual es sumamente importante, sí. La cuestión es que ese llegar a todos los territorios lo hacíamos en lo que nosotros llamamos distancia tradicional, pues con tutorías, los tutores y tutoras viajaban por todo el país los fines de semana a reunirse con estudiantes en las sedes, a aclarar dudas. Había tutoría telefónica aquel entonces, yo fui tutor telefónico muchos años. Eran las formas que la tecnología permitía. Ahora que la UNED dio el paso a la virtualización con la pandemia y nos hemos mantenido perfeccionándola año con año, agregando más herramientas, pero principalmente agregando más recursos educativos para el aprendizaje, que se han diversificado. Y hay cátedras que hacen maravillas realmente con las disponibilidades que tenemos hoy en día de transmitir mensajes a la población estudiantil para su aprendizaje. Nosotros decíamos en esos años de la pandemia, porque me tocó enfrentar la pandemia, acaba de llegar a la rectoría de nuevo cuando vino la pandemia, que realmente había dos caras de la moneda. Por un lado, todo el esfuerzo institucional, que fue enorme, significativo, comprometido, para en un par de semanas tener toda oferta virtualizada, porque ya había bases muy sólidas también en ese camino. Pero la otra era la parte estudiantil, que pudiera adaptarse y que pudiera tener también las condiciones. Inmediatamente, estaba empezando esos días de pandemia y una de nuestras primeras decisiones fue crear, digamos, un bono especial para que los estudiantes pudieran pagar la conectividad. Fue la primera institución que hizo eso y lo seguimos manteniendo al día de hoy. La conectividad era muy mala y nos trajo a la cara la desigualdad que existía en los territorios, pero se hicieron todos los esfuerzos posibles en ese momento para que la falta de conectividad pudiera superarse de una u otra manera. Hoy ha mejorado y creo que ha mejorado bastante. Todavía falta mucho camino por andar también. Déjeme hacer un pequeño paréntesis para vestirme con Isabel Cristina Arayer, entonces la directora de Economía, y me dijo que muchos estudiantes no tenían teléfono o no tenían computadora, entonces nos pidió un grupo de profesores. Esto fue, y me parece muy importante que el sector privado, mis bolsillos son del sector privado, mi salario es del sector público, pero mis bolsillos son entonces contribuimos una serie de profesores y un grupo de estudiantes recibieron equipo y yo no sé si se pagó un poco, pero eso nunca se ha dicho, pero me parece importante decirlo, porque no fue un programa especial, fue la sensibilidad de la directora que entendió que había un problema y que había que resolverlo, y nos tocó la puerta y gustosos apoyamos. Sí, y había que ver qué se hacía realmente en ese momento, pero eso era indispensable para que se mantuviera y se pudiera más bien fortalecer esa presencia territorial, en caso nuestro de la UNED,
pero creo que en todas las demás situaciones, porque hubo que pasar a estudiar desde las casas o de donde fuera. Nosotros fortalecimos las sedes de la UNED y conseguimos los permisos del Ministerio de Salud para que nuestra población estudiantil tuviera la carta de permiso para ir a las sedes de la UNED. ¿Se acuerda que había que tener un papelito que autorizaba a viajar cuando todo estaba restringido? Todo eso se logró hacer, viera que fue muy interesante, y tuvimos que pasar a aplicación de pruebas totalmente en la virtualidad. Ese día yo creo que hubo una transformación profunda, significativa y permanente del modelo educativo nuestro. Pues con ese mensaje vamos a pedirle al canal que nos invite al tercero y último segmento. Con gran satisfacción y placer me voy a dirigir al doctor Juan Rafael Vargas en el marco de esta conmemoración de sus 25 años de programa y a todo el equipo que lo hace posible y que lo ha hecho posible a lo largo de todo este tiempo, por su aporte, por su contribución y principalmente por compartir el conocimiento y la experiencia educando y transfiriendo y compartiendo y creando conocimiento con diferentes actores sociales universitarios y extrauniversitarios en materia de economía, de sociedad, atendiendo también otras dimensiones importantes como la perspectiva política y en este caso también sanitaria. Muchas felicidades y que vengan muchos años más. Continuamos, amigas y amigos, aprendiendo de todo lo que contribuye al país la UNED, y hace algunas semanas la UNED tuvo su evento anual de regionalización, y entonces la universidad presidida por su rector informó entre todos los componentes de el claustro, que en el caso de la UNED es un claustro muy diluido y amplio, territorio nacional. Es el territorio nacional, de lo que es esencia, la regionalización. Y entonces yo lo había oído en otra ocasión y me quedé con la boca abierta, seguro desde entonces ando boca abierta, y lo invito, don Rodrigo, a que nos cuente de las dos cosas, de la regionalización y el rendir cuentas. Ok. Bueno, tal vez un poquito de antecedentes. Hace un rato mencioné que cuando la UNED abre por primera vez su primer periodo lectivo, que fue en el julio de 1978, abre con 12 sedes, al menos una ya en cada región del país. Ahí llega la educación superior por primera vez a todas las regiones de Costa Rica. Eso está como en el ADN de la institución. Luego demos un salto a la primera década de este siglo. En finales del siglo pasado, más bien, teníamos en CONARE una comisión de regionalización universitaria. Participamos todas las universidades. Yo primero era vicerrector, ya después era rector, pero siempre chocaban con una barrera. No había recursos para proyectos en las regiones que fueran interuniversitarios, que es lo que queríamos impulsar. Dichosamente, con el cuarto convenio de financiamiento, el que negociamos en el 2004, que el FES crece en términos reales y tiene efectos significativos en lo que hacen las universidades, del 2005 al 2017 hubo crecimiento real y se puede evidenciar de muchas maneras ahora que estamos negociando nuevamente FES. Creamos una figura de redistribución de recursos que es el fondo del sistema dentro del FES. Un porcentaje del FES llega a conformar lo que llamamos fondo del sistema, con un propósito fundamental que era darle recursos adicionales a la UNED. Pero establecimos un acuerdo de cómo iba a crecer el fondo del sistema y cuánto de eso era para la UNED, y el PIB creció muy rápidamente y el FES estaba en función del PIB. Hubo hasta 9% de crecimiento en términos reales en algunos de esos años, nominal mucho más. La cuestión es que entonces comenzamos a tener recursos que podíamos asignar a algo más. Y ahí nace entonces el acuerdo de darle recursos para fortalecer la regionalización. Poco a poco, primero zona sur, zona norte, después Caribe, Chorotega y Pacífico Central finalmente. Y eso viene a darle un impulso a las regiones
porque contaban con recursos para desarrollar proyectos. Al principio tenía que ser interuniversitario, con más de 2 o 3 universidades en cada proyecto. Después ya yo no estaba en CONARE cuando eso se eliminó y se dejó que pudieran hacerlo solas. La UNED siguió porque tiene ese carácter de regionalización y creo que vino a desarrollar enormemente las capacidades de las regiones y a multiplicar los proyectos. Ese es el programa al que usted se refiere, que escuchó la rendición de cuentas, porque se estableció un sistema de rendición de cuentas que no solo es esa que usted escuchó, hay una rendición de cuentas región por región. La hace la Bogotar Norte, la Bogotar Caribe, el Pacífico Central, la Chorotega, cada una de las regiones de Costa Rica, la Brunca, y luego integran en un acto una rendición de cuentas nacional, en la cual pues se dan a conocer los principales resultados de los proyectos de regionalización que se llevaron adelante ese año. Creo que es muy importante porque eso, por un lado, pues le dice a los grupos de muy diversa índole en todo el territorio nacional con los que se ha trabajado, a las personas de las comunidades que se han involucrado en los proyectos, a quienes han tenido también los beneficios, los impactos directos de cada uno de estos proyectos que se lleva adelante, pues compartirles cuáles son los resultados, cuánto costó también. Eso es muy importante. Eso es muy importante, que siempre se muestran los presupuestos, número de personas beneficiadas, los sectores en los que se trabaja, y hay mucha retroalimentación. Creo que eso es una característica muy importante que debemos de preservar y más bien fortalecer en lo de regionalización, que antes se hacía yendo a cada región, ahora se hace en una conexión por Teams o por Zoom, por alguna plataforma de comunicación abierta además al público en general, por YouTube o por cualquier canal que exista, y permite pues que en todo el país se puede estar observando, escuchando y conociendo el efecto de esos programas de regionalización que han hecho un trabajo, creo que maravilloso, en materia de vincular la universidad, y no hablemos de la UNED particularmente, es la universidad pública vinculada con sectores de las comunidades en todas las regiones de Costa Rica. Creo que eso, en el nuevo Plan de Desarrollo de la Educación Superior, que estamos por aprobar en este mes, ya tiene que ser aprobado para el 30 de junio, porque eso dice la Constitución Política, extrañamente, pero la Constitución dice que el Plan Nacional de Desarrollo de Educación Superior, tiene que ser aprobado en los años múltiplos de 5, el 30 de junio más tardar. Y estamos en la etapa final. En queremos fortalecer todavía más ese enfoque hacia la regionalización, pero ojalá compartida por todas las universidades. Creo que es una deuda que tenemos como sistema universitario con el resto del país. Y en este plan hemos insistido mucho que sea visible, que sea un compromiso de todas las universidades, que se le asignen recursos también para que podamos materializar más acciones en cada región y territorio del país. Pues no me puedo sentir más complacido. Si me escucharon aplaudiendo, yo no aplaudí haciendo ruido, sino solamente moví mis manos, porque me parece que... invitamos a las amigas y amigos que se mantengan con los espléndidos programas de Canal 15 y recuerden que el FES es una manera de apoyar el crecimiento y el desarrollo del país. Cuídense mucho. Muchas gracias por la oportunidad.